El 28 de abril del 2021, en Colombia empezaron protestas en contra de la reforma tributaria. Después de un año en donde muchas personas perdieron sus trabajos, sus negocios y hasta sus seres queridos, parecía un insulto que el gobierno decidiera elevar los impuestos ya existentes y hasta crear unos nuevos. En medio del tercer pico de la pandemia, muchas personas se arriesgaron a salir a la calle a ejercer su derecho de protesta. Y como hemos visto una y otra vez, el único riesgo no era contagiarse. En sus esfuerzos de mantener el orden público, la policía usó fuerza desmesurada en contra de los protestantes, atacando, desapareciendo y hasta matando personas. Esto está mal, no me importa en qué lado del espectro político se encuentren, esto no debería pasar. Pero constantemente pasa y sigue pasando y no vemos consecuencias contra los agresores. Y yo creo que sabemos por qué, o por lo menos tengo una teoría. El poder. La policía es controlada por el gobierno y pareciera que es a ellos a quienes quieren proteger, no al pueblo. Pero probablemente muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo. Y está bien. Aunque me gusta pretender que sé de todo, no es verdad. En realidad me siento muy ignorante en este tema, pero no quería hacer como si nada estuviera pasando y sacar un video analizando La Sirenita por tercera vez. A mí me gusta unir temas con cosas de la cultura popular para que sean más fáciles de entender. Por eso hablé del capitalismo de la Navidad desde la canción de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Y del feminismo desde Mulan. Entonces, cuando el grupo de hacktivistas anónimos se pronunció apoyando las protestas y hackeando unas páginas web del gobierno colombiano que solo funcionan como el 70% del tiempo, supe de qué iba a ser este video. La máscara de Guy Fawkes que usa Anonymous es fácilmente reconocida como la máscara de V de Venganza, una película popularmente referenciada cuando se habla de películas de revolución. Entonces veamos lo que realmente nos muestra V de Venganza y cómo se conecta o no a la vida real. El ojo. Símbolos. Ese edificio es un símbolo, como el acto de destruir. A los símbolos el pueblo les da poder. Solo un símbolo no significa nada, pero con suficientes personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. V de Venganza está llena de símbolos, tanto que les voy a contar la película a punta de los símbolos que usa. V de Venganza empezó siendo un cómic escrito por Alan Moore con ilustraciones de David Lloyd, que se publicó desde 1982 hasta 1989. En el 2005, las hermanas Wachowski escribieron y produjeron una adaptación cinematográfica del cómic. En este video me voy a centrar en la película, al ser la más popular y accesible, pero también hablaré del cómic cuando sea necesario. Después de una pandemia global que destruye a la mayoría del planeta, Inglaterra está siendo gobernada por el partido fascista North Fire, su símbolo siendo una mezcla entre la esvástica nazi y la cruz cristiana. El partido North Fire está dividido en diferentes organizaciones, cada una simbolizada por una parte del cuerpo. Está la mano, que son los agentes, el dedo, la policía secreta, el ojo, la división de vigilancia por cámaras, el oído, la división de vigilancia que espía a la población, la nariz, el departamento de policía, la boca, el canal de televisión BTN, encargado de la propaganda, y por último, la cabeza, el líder del partido, el gran canciller Adam Sutler. En este mundo vive Ivy, una mujer que perdió a sus papás cuando fueron detenidos por ser activistas. Y díganme si esto no les suena conocido. Ivy sale una noche, después del toque de queda, y se encuentra con unos miembros de la policía que la intentan violar. Ahí aparece B, quien la salva y la lleva a su guarida que está llena de arte censurado por el gobierno. Y sí, otra historia que empieza con un hombre heroico salvando a una mujer de que la violen los hombres malvados. Groundbreaking. V se viste haciendo alusión a Guy Fawkes, con su sombrero, su corte de pelo, su capa y principalmente con su máscara. V es un sobreviviente de un campo de concentración que tuvo el gobierno y tiene una vendetta contra la gente y el sistema que lo torturó. Durante la película vemos a B matar a los diferentes culpables, dejando los cadáveres con una rosa, al igual que su plan para crear una revolución que acabe con el gobierno fascista actual. Las protestas en general también están llenas de símbolos. Un símbolo es un elemento u objeto
que por convención o asociación se considera representativo de una entidad o una idea. Yo los llamaría como resúmenes instantáneos de una cosa. Cuando los vemos, inmediatamente sabemos qué significan. Creo que la inmediatez ideológica de un símbolo es muy útil en una protesta. Te evita tener que describir todo tu discurso ideológico mientras marchas, lo cual es poco práctico y casi que imposible. Por esta razón ha habido varias protestas e ideologías que tienen símbolos muy reconocibles, que se han mantenido a través de los años, como por ejemplo la máscara de Guy Fawkes. Pero, ¿quién es Guy Fawkes? En 1605, Fawkes, junto con otros hombres pertenecientes a un grupo de católicos ingleses, trataron de asesinar al rey Jacobo I, un rey protestante. Desde que Enrique VIII le quitó el control de la iglesia inglesa a Roma por un berrinche porque el Papa no aceptó su divorcio de su primera esposa, Inglaterra entró en una tensión religiosa entre los protestantes que apoyaban la decisión de Enrique VIII y los católicos que todavía eran fieles al Papa. Por esta razón, los católicos fueron perseguidos en Inglaterra por años. El grupo de Guy Fawkes creía que si mataban a Jacobo lo podían sustituir por un rey católico. Así se creó la conspiración de la pólvora, donde se llenó el sótano del Parlamento con pólvora, para explotarlo cuando el rey Jacobo se encontrara ahí. Este plan nunca se logró, porque un informante anónimo le hizo llegar el plan a las autoridades, quienes encontraron a Guy Fawkes el 5 de noviembre de 1605 cuidando de la pólvora antes de ser explotada. Fawkes fue condenado a muerte por traición a la corona. Debido a su fallido intento de matar al rey, el 5 de noviembre se volvió una noche de celebración en Inglaterra. Se celebraba la victoria de los protestantes versus los católicos y se hacían fogatas en donde se quemaban imágenes del Papa. Esta tradición se fue transformando a través de los años, llegando a los 80, donde es una noche llena de fuegos artificiales y fogatas, donde se queman imágenes de Fawkes, al igual que de figuras poco queridas por el pueblo como Margaret Thatcher. Es como la tradición colombiana de quemar el año viejo el 31 de diciembre, pero con gente de verdad. Pero la imagen de Fawkes cambiaría radicalmente con el estreno del cómic de V de Venganza, en 1982. Como cuenta Alan Moore en su ensayo Tras la sonrisa pintada, la idea de que V utilizara la iconografía de Fawkes fue una idea que se le ocurrió al ilustrador David Lloyd. Estaba pensando, ¿por qué no lo retratamos como un Guy Fawkes resucitado? Con una de esas máscaras de papel maché, con una capa y un sombrero cónico. Se vería realmente extraño y le daría a Guy Fawkes la imagen que se ha merecido todos estos años. No deberíamos quemar al tipo cada 5 de noviembre, sino celebrar su intento de hacer estallar el Parlamento. Desde entonces, la máscara de Guy Fawkes se volvió un símbolo de resistencia, anarquía y rebelión, tanto en el mundo ficticio de V de Venganza como en el mundo real. Creo que al ser una historia con tanto contenido ideológico y político, V de Venganza utiliza todos estos símbolos para que entendamos lo que hay atrás de ellos más rápido, sin tener que dedicar tiempo de la historia a explicarnos. Volviendo a la situación actual colombiana, el símbolo que se me hace a mí más interesante de este paro es utilizar la bandera colombiana al revés. Como muchos otros símbolos, no sabemos con claridad cómo comenzó, pero sí podemos intuir qué significa compartir esta imagen o ponerla en tu foto de perfil. Para mí significa que estás de acuerdo con el paro y que estás completamente en contra de la violencia utilizada en contra de los manifestantes. Y tal vez, como he visto en muchos lugares, la bandera se pone al revés, para que el rojo, el color que nos enseñaron en el colegio, simboliza la sangre, esté de primeras. La cabeza. El poder. Él les ofreció orden, él les ofreció paz, y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente. Yo no pienso que Venganza sea una película perfecta, ni como obra de arte, ni como una alegoría de una revolución. Hablaré de esto más adelante. Pero creo que hay dos cosas que explora muy bien. Cómo el partido North Fire logró llegar al poder y cómo utilizó los medios de comunicación y la propaganda para mantenerse ahí. Ver esta película en el año del Señor 2021 es verdaderamente extraño, especialmente la parte de la historia en la que hablan del virus de St. Mary's. En el cómic, el partido North Fire llegó al poder después de una gran guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ivy nos cuenta esta parte de la historia con sus recuerdos de la infancia. Las bombas nucleares acabaron con la mayoría del mundo, pero Inglaterra logró sobrevivir. Pero debido a que ya no existía la mitad del planeta y al residuo nuclear, hubo una gran hambruna. También el gobierno perdió el control del país. Ivy cuenta que ella y sus papás
se juntaron con las personas del barrio para crear una propia comunidad. Dentro de este caos postguerra apareció el partido de Northfire, prometiendo seguridad y paz. Después de llegar al poder, se empezaron a instaurar leyes en contra de la libertad de la población en general, especialmente de las minorías. Ivy recuerda cómo la policía se empezó a llevar a la gente afro, a los palestinos y a los homosexuales. Después, como el papá de Ivy había formado parte de un grupo socialista en la universidad, también se lo llevaron a él. Se insinúa durante la historia que la población decidió seguir a Northfire para poder volver a tener seguridad y estabilidad. Pero esto fue a cambio de su libertad como individuos y de las vidas de las minorías. La película cambia esa historia. Aunque se llega al mismo punto del gobierno fascista de Northfire, su principio es diferente. En la película la historia empieza con Adam Sutler tratando de obtener el poder político supremo en Inglaterra. Él, junto a otros miembros del partido Northfire, crean un virus para usarlo como arma biológica. Después se les ocurre infectar al país para crear miedo y caos, y así ser elegidos por el pueblo. Para mí, la versión del cómic es mucho más realista, tal vez porque está inspirada en las problemáticas que tuvo Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que llevaron al poder al fascismo. Por otro lado, la versión de la película hace que todo sea muy simplista. El supremo canciller Sutler es solo un gran villano caricaturesco que logró manipular a todo el mundo para llegar al poder. De todas formas, creo que es bastante peculiar que se haya cambiado la historia de una guerra nuclear a una pandemia. Y ojo, no estoy diciendo que la pandemia fue creada por X o Y gobierno para controlarnos. Dejen sus gorritos de aluminio en la entrada. Volviendo al tema, estamos en una pandemia y eso genera mucho miedo. Personalmente creo que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos con este miedo. El miedo no puede llevarnos a la inacción, a no hablar, a no exponer nuestro punto de vista y a no actuar cuando creemos que algo es justo o injusto. No podemos cambiar nuestros derechos por la seguridad que nos promete un gobierno. Como dice Alan Moore, hablando sobre lo ingenuo que era cuando escribió V de Venganza. La ingenuidad también se puede detectar en mi suposición de que se necesitaría algo tan melodramático como un conflicto nuclear para empujar a Inglaterra hacia el fascismo. La boca. Las noticias. Quiero que cada hombre, mujer y niño entiendan qué tan cerca estamos del caos. Quiero que a nadie se le borre de la memoria por qué nos necesitan. La segunda cosa que explora muy bien V de Venganza, especialmente en la película, es el control por parte de los medios de comunicación. En varios momentos importantes de la historia vemos como el noticiero de la BTN, controlado por el gobierno, miente para controlar a la población, especialmente para asustarlos y así detener la popularidad de las ideas antigobierno de V. Advertencia. Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Así que analicemos cuáles son las estrategias de propaganda que nos muestra una escena en específico de la película. Primero, el contexto. El 5 de noviembre, el día en que V prometió explotar el Parlamento, se acerca. El pueblo está cuestionando al gobierno y están listos para salir a marchar ese día. El canciller Sutler está dispuesto a hacer lo que sea para que esto no suceda y le da una instrucción clara a la BTN. Quiero que todos recuerden por qué nos necesitan. La primera noticia que vemos es sobre cómo empeora la guerra civil en los Estados Unidos. Para mí, esta clase de noticia cumple dos funciones. La primera, distraer a la población de los problemas internos, haciendo que se obsesionen por los problemas de otro país. Y segundo, mostrar la terrible situación en la que está un país con un gobierno diferente, preguntándote, ¿quieres que lleguemos a estar como ellos? La segunda noticia es un reportaje sobre la escasez de agua, afirmando que por esta escasez el precio del agua va a subir. Esta noticia genera pánico inmediatamente. El agua es una necesidad básica. Sin ella, morimos. Creo que esta es una de las noticias que lleva inmediatamente a la inacción por miedo. ¿Cómo podemos ir en contra del gobierno justo ahora que no hay agua? ¿Quién nos la va a garantizar? Las siguientes dos noticias son sobre temas de salud pública. Una es de cómo la policía logró arrestar a unas personas que estaban robando vacunas en contra de la gripe. Y la segunda es sobre un nuevo virus que ha matado a 28 personas. Como mencioné anteriormente, el gobierno fascista de Northfire llegó al poder gracias al caos que hubo después de una pandemia.
Entonces tiene sentido que circulen noticias que hagan alusión a este caos que muchos ciudadanos recuerdan. Todas estas noticias incitan miedo, para que la población se calme y no haga nada en contra del gobierno. En el paro actual he visto, al menos en mi generación, una gran desconfianza a los grandes noticieros del país, prefiriendo recibir información de periódicos independientes o de las redes sociales. Y comparto mucho este sentimiento. El único día del paro que me senté y prendí el televisor a ver las noticias, le dedicaron 20% del noticiero a las personas que fueron víctimas del abuso policial y el resto a las propiedades que los vándalos habían destruido. Nunca había visto tantos close-ups de vídeos rotos. Entre mostrar las propiedades vandalizadas y centrar sus noticias en el desabastecimiento de comida y escasez de unidades UCI, los noticieros se encargan de generar este ambiente de miedo, pánico y descontrol. Y es una práctica tan común que una película en el 2005 la utilizó para mostrar las diferentes formas en las que un gobierno controla a su población. Entonces los invito a investigar, a ser escépticos, a ser críticos con lo que ven en todas partes. Pueden empezar con este video. Esta es mi investigación, mi punto de vista y mi análisis. Y espero que ustedes tengan el suyo y que los podamos compartir. El dedo. Control. ¿En qué cree que pase? Lo que normalmente pasa cuando personas desarmadas se enfrentan a personas armadas. A algunos de ustedes les tocó leer 1984 o A Brave New World, Un Mundo Feliz, en sus clases de inglés. A mí sí. Recuerdo que en las clases nos centramos en analizar cómo estos libros escritos en 1948 y 1931, respectivamente, se sentían tan actuales. Lo mismo me pasó con V de Venganza. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo una historia que fue escrita ya hace 40 años logra ser tan precisa con temas actuales? Chris Rogers, en su ensayo V de Venganza como crítica vernácula del estado excepcional de la economía política liberal, argumenta cómo V de Venganza ilustra cómo partes de la política liberal pueden hacer que una sociedad llegue al mundo distópico de V de Venganza. Desde los 80, la mayoría de países de Europa y América tienen una política liberal. Y liberal no como el opuesto de conservador, sino como la ideología política del liberalismo. Así, súper resumida y superficialmente, el liberalismo cree en la libertad del individuo y la libertad del mercado, en donde hay muy pocas regulaciones por parte del Estado. El Estado se encarga de asegurar la libertad y los derechos del individuo para que éste decida participar en el mercado como quiera. Pero, como explica PhilosophyTube en uno de sus videoensayos, que era el liberalismo, si miramos la historia del liberalismo, encontramos una tendencia. Pone bastante énfasis en cosas como los derechos civiles y libertades, pero si regresamos a los textos, autores fundacionales como John Stuart Mill y John Locke construyen excepciones explícitas en sus sistemas, excluyendo a bárbaros y razas salvajes. Y por supuesto, los hombres blancos con poder eran los encargados de decidir quién merece esta libertad y quién no. Volviendo al texto de Rogers, él explica cómo la academia históricamente ha criticado muy poco la ideología del liberalismo y que él encontró en V de Venganza una crítica muy válida a este sistema, especialmente como algunas de sus características facilitan la creación de un gobierno autoritario. El objetivo no es sugerir que la tradición liberal sea antidemocrática o intrínsecamente autoritaria, sino más bien mostrar cómo la democracia toma una forma particular que defiende una concepción específica de la libertad. Se muestra cómo esta tradición acepta la necesidad de un Estado fuerte para defender esta concepción de libertad con autoridad y violencia cuando sea necesario. Cuando el objetivo del gobierno es defender la libertad de solo unos individuos específicos de la sociedad, empiezan a haber problemas. Y como el BFF del liberalismo es el capitalismo, estos individuos son usualmente personas con mucho poder y dinero dueñas de grandes corporaciones. Entonces, la autoridad y violencia del Estado se utilizan para defender solo a estas personas y no al resto de la población. Y como toca defender a los grandes empresarios, a los bancos, a los inversionistas y a los políticos, y la protesta va en contra de ellos, toca pararla con toda la fuerza desmesurada necesaria. Y este es el modelo político que se ha adoptado en muchos países desde la Ilustración.
V de Venganza fue escrita durante el gobierno de Margaret Thatcher, una clásica liberalista conservadora, y Moore usó muchas de las cosas que estaban pasando en su gobierno como inspiraciones de V de Venganza. Rogers explica: el uso de la violencia por parte del Estado contra estos grupos se mostró en los disturbios de Southall en 1979, durante los cuales la agresiva vigilancia policial en contra de los manifestantes durante una reunión del Frente Nacional del Ayuntamiento provocó la muerte de Blair Peach, asesinada por un oficial de la policía. Todos estos eventos ocurrieron en áreas con grandes poblaciones negras y etnias minoritarias, y pueden estar relacionados con la naturaleza cada vez más arbitraria de la vigilancia policial contra grupos minoritarios. Vale la pena resaltar que los lugares que han recibido más violencia por parte de la policía han sido barrios periféricos de estrato bajo, en donde se encuentran las minorías de nuestro país. Brian Elliott, en su artículo Las viscerales políticas de V de Venganza, habla como el gobierno de Bush, otro liberalista conservador, fue utilizado para inspirar ciertas partes de la versión cinematográfica de V de Venganza en el 2005. V de Venganza, coincidieron los críticos, era una alegoría de la vida en los Estados Unidos de George W. Bush y una crítica inquebrantable a su administración y sus políticas en torno a la guerra contra el terrorismo. Este mensaje fue confirmado por James McTeague, el director de la película, quien señaló públicamente: sentimos que la novela gráfica era muy profética sobre cómo es el clima político en este momento. Realmente mostró lo que puede suceder cuando la sociedad está gobernada por el gobierno, en lugar de que el gobierno sea dirigido como una voz del pueblo. Esto me pone a pensar que la mayoría de sociedades son gobernadas por el gobierno y no por, como dice el director, por la voz del pueblo. Y creo que por eso se siente tan relevante, porque aunque los países sean radicalmente diferentes, los gobiernos liberalistas conservadores reaccionan de formas muy similares frente a protestas en contra de sus políticas de gobierno. Deciden defender a toda costa la capital de los ricos, cueste lo que cueste. Las manotas. El mundo real. No, yo soy quien lo siente. Siento no ser más fuerte. Quisiera serlo, pero no lo soy. Quisiera no estar aterrada todo el tiempo, pero tengo miedo. Obvio, cuando yo tenía como 13 años y vi por primera vez esta película, se me hizo la cosa más revolucionaria y profunda del mundo. Volviendo a verla hoy, hay partes que se me hacen problemáticas y cursis. Toda la historia de V torturando a Ivy para quitarle el miedo se me hace horrible, innecesaria y una forma muy peligrosa de entender la valentía. Como que uno tiene que sufrir y pasar por lo inimaginable para dejar sus miedos atrás y por fin ser valiente. A mí, uno de los momentos más difíciles de mi vida solo me dejó PTSD a las sanducheras. Además, que esta dinámica sea entre un hombre con poder y una mujer indefensa no es tan chévere. También creo que el final de la película es muy cuento de hadas. El cómic termina y tú realmente no tienes idea de qué va a pasar después de la caída de Northfire. La película termina con la idea de que con la demolición del Parlamento se logró la revolución y todos somos libres. Y pues no. Esta historia es una película que nos muestra una historia simplista, resumida y hasta yo diría inventada de una revolución. V queda como un mártir del nuevo mundo, lo que hace que algunos crean que para que hayan cambios sociales tienen que haber héroes contra villanos y mártires que mueren en nombre del pueblo. Algo con lo que no estoy de acuerdo para nada. No solo en la vida real no hay héroes y villanos, sino que nada nunca es tan simple como en una película. Además, el uso de la violencia por parte de V no se me hace justo. Él mata personas, tal vez personas que se lo merecían, pero si él es el que decide quién merece vivir y quién merece morir, no es mucho más justo que el gobierno que quiere derrocar. Pero creo que Alan Moore nos quería mostrar eso del personaje de V, que es un monstruo creado por un mundo monstruoso. Pero más allá de mis críticas a la película, sí creo que tanto Monroe y Lloyd como las hermanas Wachowski lograron crear una historia que resuena mucho con la sociedad, desglosando cómo partidos fascistas logran llegar al poder y cómo utilizan a la policía y a los medios de comunicación para mantener el control del pueblo. Además, es una buena película.
solo por el hecho en que te pone en los zapatos de Ivy, te introduce perfectamente a su mundo y hace que te importe su historia. A mí me gusta analizar mucho estos textos súper populares, porque siento que son el primer acercamiento que muchas personas tienen a ciertos temas. Y creo que V de Venganza fue la primera forma en la que muchos vimos esta clase de crítica al gobierno y la gestación de una revolución. Pero no podemos quedarnos solo ahí. Es necesario que tomemos el futuro en nuestras manos, que no tengamos miedo a actuar y tal vez no todos podamos salir a marchar. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para crear un cambio. Dejar de apoyar económicamente a grandes empresas, comprar productos colombianos, compartir la información, tomar fotografías, sentarte con alguien a explicarle bien lo que está sucediendo. Son solo unas cuantas que se me ocurren ahora. Y tal vez si tienes un familiar que está muy en contra del cambio, puedes mostrarle V de Venganza y empezar una conversación.